Hace unos meses, Dios me guió a hablarles de la necesidad de vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Recuerdan esa serie de mensajes? Y nos basamos para ello en Efesios capítulo 6. Entre otras cosas, dijimos que el yelmo o casco que el apóstol San Pablo recomendaba que debíamos ponernos, ese yelmo o ese casco servía para proteger ¿qué? Para proteger la cabeza. Y que eso significaba que nosotros debemos guardar o proteger nuestro intelecto o nuestros pensamientos. Cuando Pablo nos dice, pónganse en el casco, pónganse en el yelmo, está diciendo, protejan la cabeza. Pero más profundamente, él está diciendo, protejan sus pensamientos. La segunda cosa, entre otras que dijimos, es que debemos proteger nuestro corazón. Y por eso él dice, colóquense ¿qué? La coraza. Colóquense la coraza. La coraza servía para proteger los órganos vitales. Pónganse la coraza para que protejan su corazón. Cuando se está hablando allí de corazón, se está hablando de los sentimientos. Guarden sus sentimientos, guarden sus emociones. Pero en tercer lugar, él aconseja calzarse los pies con el apresto del evangelio. Pónganse el calzado para que protejan sus pies. Los pies significa que nosotros debemos proteger nuestra voluntad, intelecto, sentimientos y voluntad, decisiones. Entonces, el apóstol nos hablaba de cada uno de esos detalles, pero creo que con esto ya usted está ubicado en lo que quiero compartir. El intelecto, los sentimientos y la voluntad conforman nuestra personalidad. El cuerpo es simplemente el forro del alma y el espíritu. Pero la verdadera vida es el alma. Ahí está nuestro intelecto, nuestro razonamiento, nuestro pensamiento. Aquí están nuestras emociones y la voluntad. Cuando una persona muere, ¿qué fue lo que ocurrió? De este forro llamado cuerpo se desprendió el alma. Por eso ese cuerpo que queda allí, ese forro, ya no piensa, porque el intelecto está ¿dónde? En el alma. Por eso ese cuerpo ya no siente, porque los sentimientos, las emociones están ¿dónde? En el alma. Por eso ese cuerpo no se levanta de allí y dice, no, ¿yo qué hago aquí? Yo me voy a casa, porque la voluntad estaba en el alma y esa alma ya se desprendió del cuerpo. Entonces, teniendo esto claro, miremos las recomendaciones que el apóstol Pablo hace a la iglesia. Efesios capítulo 6, leemos el versículo 13, la parte B de este versículo. Efesios 6, 13b. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Quiero centrarme en esta última parte del versículo. Y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes.
El apóstol Pablo viene refiriéndose a un día malo en este pasaje. Y él asocia ese día malo del cual habla este versículo 13. Él lo asocia con un día o un tiempo cuando somos asediados de manera particular por el enemigo. Es cierto, todo el tiempo nosotros somos asediados, acechados por Satanás. Pero ustedes no han notado que hay un día como que ese ataque de Satanás es como más feroz. Que pareciera que, y los agoreros dicen, es que me levanté con el pie izquierdo. Y los cristianos no dicen, me levanté con el pie izquierdo. Pero, ¿qué es lo que pasa? El apóstol San Pablo nos está hablando que estamos en ese día malo cuando Satanás despliega todo su ataque en contra de una persona. Y yo lo he dominado cuando Satanás nos declara objetivo militar 1A, prioridad 1A. Siempre él nos va a atacar, pero hay un día que él se la infila. Este día lo voy a reventar. Y se la infila. Y viene un ataque feroz en contra de una persona. ¿Alguien lo ha experimentado alguna vez? ¿Alguien lo ha experimentado alguna vez? Que no ha salido de una y viene otra y otra. Es que hay un ataque frontal de parte de Satanás para usted. El apóstol Pedro se refiere también a eso que dice el apóstol Pablo. Y ahí en primera de Pedro 5:8, él dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Siempre Satanás anda buscando a quien devorar. Pero hay un día, hay un tiempo cuando Satanás nos acecha y viene con todo para destruirnos, para hacernos daño, para hacernos caer. Así que Pedro se identifica con lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso quiero basar la enseñanza en la parte B de este versículo 13. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta expresión nos lleva a pensar que en ese día malo, que puede durar uno o varios días, muchos sucumben ante el poder de las tinieblas. Ante ese ataque frontal, muchos no pueden resistir. Porque viene de aquí, viene de acá, ya no aguanto más. Y sucumben. El apóstol Pablo cuando dice pónganse la armadura con el propósito que cuando haya terminado ese día malo, ustedes todavía puedan estar como firmes. Que pasaron la prueba, que pasaron ilesos el ataque del enemigo y todavía se pueden mantener firmes como soldados de Cristo. El primer ataque o el primer lugar donde Satanás atacará en ese día malo, en ese día cuando él decide hoy lo tumbo, es la mente. Dentro de la estrategia de Satanás, su primer ataque va dirigido no al corazón, va dirigido no a la voluntad, va dirigido al intelecto, va dirigido a la mente. Nuestra mente para Satanás
es un lugar estratégico. Por eso siempre Él comenzará a trabajar allí. Nuestra mente es como un campo de aterrizaje donde llega todo tipo de pensamientos. Pensamientos buenos y pensamientos malos. Entonces, imagínense que nuestra mente es como un aeropuerto. Hay un controlador que dice qué nave puede aterrizar, cuál tiene que esperar, cuál no está autorizada para aterrizar. De lo contrario, sería un verdadero caos. Pues nuestra mente es ese aeropuerto. Es ese campo de aterrizaje. Aquí llegan pensamientos de Dios, pero también llegan pensamientos de Satanás. Porque allí aterrizan todos los pensamientos en la vida del hombre. Eso no lo podemos evitar. Nosotros quisiéramos que a nuestra mente solo lleguen pensamientos de Dios, pensamientos santos, pensamientos buenos. Sin embargo, no es así. Aquí llega todo tipo de pensamiento. No podemos evitarlo. Martín Lutero, decía: nosotros no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza. Lo que sí podemos impedir es que ellas hagan nido en nuestra cabeza. ¿Qué estaba diciendo? Nosotros no podemos impedir que pensamientos malos lleguen. Lo que sí podemos impedir es que esos malos pensamientos se aniden en nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Esos pensamientos llegan y el que llegue no es problema. El problema es cuando yo les doy cabida, cuando les permito hacer nido en mi mente. Una evidencia de lo que estoy diciendo. Un día, Pedro andando con Jesús, vino una revelación y Pedro dice, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Viene un pensamiento que viene de parte de Dios, viene una revelación. Y él dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ese pensamiento no viene de ti mismo, ese pensamiento vino ¿de quién? De Dios. Pero otro día cualquiera, Pedro dijo algo y Jesús lo reprende y le dice, quítate de mí, Satanás, quítate. Un pensamiento venía de Dios, pero otro pensamiento venía ¿de quién? Del diablo. Entonces, en una misma mente pueden aterrizar pensamientos buenos y pueden aterrizar pensamientos malos. Puede venir el pensamiento que viene de Dios y puede venir el pensamiento que viene de Satanás, el pensamiento que viene de las tinieblas. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de decidir a cuál de esos pensamientos vamos a dar cabida y a cuáles de esos pensamientos tenemos que rechazar. ¿Cuáles les voy a dar cabida y a cuáles tengo que rechazarlos porque no conviene? Pero aquí surge el primer inconveniente. ¿Cómo puedo yo saber cuál es el pensamiento que viene de Dios y cuál es el pensamiento que viene de Satanás? Yo quiero escoger lo bueno. Yo quiero darle cabida a los pensamientos que vienen de Dios, rechazar a los pensamientos que vienen de parte de Satanás. Pero ¿cómo hago para identificarlos? ¿Cómo saber
cuáles son los pensamientos que vienen de Dios y cuáles son los pensamientos que vienen de Satanás. Unos para recibirlos, otros para rechazarlos. Hoy les voy a dar una clave para identificar los pensamientos que vienen de Dios y los pensamientos que vienen de Satanás. ¿Cuántos quieren recibir esta clave? Muy bien. Esté atento porque esto le va a servir muchísimo. Hay 3 maneras de saber si algo es de Dios o no. Hay 3 maneras. Cuando usted quiera saber si este pensamiento o este sentir es de Dios o es del diablo, usted tiene que aplicar una de estas 3 fórmulas. Y eso le va a conducir a saber si el pensamiento o el sentir o la palabra viene de Dios o viene de parte de Satanás o en su defecto de parte nuestra, de nuestro sentir. Número 1. Si viene un pensamiento a mi mente, si viene una palabra, si viene un sentir, lo primero que yo debo hacer para saber si eso es o no de Dios, si viene de parte de Dios o viene de parte de Satanás o viene de parte del yo, es mirar si esa palabra o ese pensamiento está alineado con la palabra de Dios. Le pongo un ejemplo. Si viene un pensamiento a mi mente, ya no es tiempo de congregarse. ¿Cómo sé yo si fue Dios el que me dio esa palabra? ¿O fui yo mismo? ¿O es un pensamiento que viene de parte de Satanás? Yo aplico la primera regla. ¿Qué dice la primera regla? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué dice la primera regla aquí? Todo pensamiento tiene que estar alineado ¿con qué? Con la palabra de Dios. Entonces yo recurro a la palabra de Dios. Porque dice la Escritura que tenemos la palabra profética más segura del mundo, que es la Biblia, la palabra del Señor. Entonces lo primero que tengo que hacer es, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y ahora sí cabe lo que alguien dijo por aquí. Pero es que la palabra dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces ese pensamiento, ese sentir o eso que yo escuché o eso que yo siento aquí, ¿qué hago con eso? Si está en contraposición a la máxima regla, ¿qué tengo que hacer? Rechazarla. No hay por qué orar por eso. Bueno, yo voy a orar a ver si este pensamiento es de Dios. No ore por eso, porque eso es necedad. Le pongo un ejemplo. Su hijo le dice, mami, dame permiso para tal cosa. Y su mamá le dijo, no. Pero mami, dime permiso para qué. No. Y la tercera vez, mami, dame permiso. Y usted no le contesta. ¿Usted está aprobando ese permiso? Simplemente ya te lo dije y no me preguntes más del asunto. A veces nosotros interpretamos ese silencio como si fuera Dios avalándolo y entonces nos estrellamos. Entonces vienen los desastres y después, Señor, pero si yo... No. Dios nunca nos va a hablar cuando ya eso está aquí. ¿Me escuchó? Dios nos habla cuando no hay nada expreso en la palabra. Cuando esta regla
no funciona. Y no funciona porque es algo específico. No funciona porque es algo que no está expreso aquí en la palabra de Dios. Entonces yo debo recurrir a la segunda regla. ¿Cuál es la primera regla? ¿Eso está alineado con la palabra de Dios? No hay nada que hacer. No, pero la Biblia no dice nada expresamente. Entonces recurro a la segunda regla. Es el testimonio del Espíritu. ¿No dice nada la Biblia? Entonces ahora oro a Dios para que Él ponga el sentir en mí, si eso es o no de Él. Si eso me conviene o no. Si nosotros nos acercamos con un corazón sincero delante de Dios y sin predisposición, explico esto, sin predisposición, entonces Dios pondrá un sentir en nosotros. Esta segunda regla ofrece un peligro. Y ofrece un peligro porque yo puedo acercarme con predisposición. Yo ya sé lo que quiero. Entonces yo voy a ayudar a mis sentidos a inclinarme por eso. Un ejemplo. Una muchacha conoce al hombre de sus sueños, a su príncipe azul. Se hacen amigos. Me gusta. Si esta muchacha va a orar a Dios, pero ella está tragada de ese muchacho, ¿qué cree usted que va a sentir? Allí no hay objetividad. Allí que va a imperar mi sentir. Por eso en ese momento yo tengo que acercarme despreocupado de qué quiere decir Dios. Si Dios dice que sí, yo lo voy a aceptar como tu voluntad. Si dices que no, también lo voy a aceptar como la voluntad de Dios. Entonces, segundo, acercarme a Dios desprovisto de cualquier inclinación. Señor, no quiero engañarme, no quiero equivocarme, quiero que tú mismo seas quien me hable. Entonces Dios trae un sentir muy fuerte a nuestro corazón. Dios puede poner un pensamiento muy fuerte en nuestra mente y esto nos guía a tomar una decisión correcta. La tercera regla, primera, ¿qué dice la Biblia? Segunda, testimonio del Espíritu, ¿qué me hace sentir el Señor? Pero digamos, no dice nada la Biblia al respecto de mi petición. He ido a Dios, pero no siento nada. A veces ocurre así. Muchas veces Dios pone el sentir, otras veces sencillamente Dios guarda silencio. Aún los grandes hombres de Dios hubo momentos que oraron y pidieron, Señor, y hubo tiempos cuando Dios no habló. Así que puede ocurrirnos perfectamente a nosotros que en un momento determinado no sentimos nada. La petición pasada yo tuve ese sentir, hoy no siento nada. ¿Qué hago cuando eso no está ni en la palabra, ni tengo el testimonio del Espíritu sobre ese asunto? Entonces recurrimos a la tercera regla. Y tiene que ver con la inteligencia que Dios puso en nosotros.
Y cuando hablo de inteligencia, estoy hablando de la inteligencia emocional. Con frecuencia, nosotros confundimos la voluntad de Dios con nuestros anhelos. Y por ello hemos cometido muchísimos errores. ¿Hay alguien aquí que como yo ha cometido ese tipo de errores? Gracias por acompañarme. Pero ¿sabe qué es lo terrible con esto? Que cuando nos estrellamos, Señor, pero tú me dijiste. Y Dios dice, un momentito. Yo nunca te dije nada. ¿Por qué? Porque en mí había ese sentir. Cuando hay un sentir, yo quiero hacer esto, no estamos listos para escuchar a la inteligencia emocional. Permítame darle un ejemplo de inteligencia emocional para que nos entendamos mejor. Hablemos de la misma muchacha que se enamoró de su príncipe azul, de ese hombre que tiene años esperando. Ella quiere que Dios le confirme, pero ella está loca por ese muchacho. ¿Cómo serán las señales? Él todos los días que viene a la iglesia se sienta allá. Señor, si se sienta de ese lado, yo lo voy a entender como tu voluntad. Y se sentó. Aleluya, gloria a Dios. Ahí es donde viene la inteligencia emocional y dice, un momento. Esto es un sentimiento, pero tiene que pasar por mi colador. La inteligencia emocional coge las emociones y las pone en regla, las mete en cintura. No desvirtúa los sentimientos, pero sí le pone normas. Y dice, no. Esa persona siempre se sienta ahí. No te me adelantes. Y entonces la inteligencia emocional comienza a dirigir esos sentimientos. Seguimos con el ejemplo del muchacho. Resulta que el muchacho se sentó allí, pero luego tú te enteras que ese muchacho es un malandrín. Lo quiero así como se lo pedí al Señor, con ojos azules y todo. Pero ahora descubres que el muchacho es un malandrín. ¿Qué tienes que hacer? Señor, él ha matado a varios, pero yo sé que tú lo puedes cambiar, Dios mío. A veces tomamos ese tipo de decisiones y cuando tomamos ese tipo de decisiones lo que estamos diciendo es, Señor, di lo que quieras, habla si quieres, no hables si no quieres, pero esta decisión la voy a tomar. Y como existe la voluntad permisiva de Dios, Dios no te lo va a impedir. Tú puedes tomar la decisión, pero Dios dice, atente a las consecuencias. Pero nosotros a veces tenemos la cachaza después de decir, Señor, pero tú ¿por qué? Y Dios dice, yo no. Fue tu decisión. Me ignoraste. Ahí es entonces cuando la inteligencia emocional dice, ay, lo quiero tanto. La quiero tanto.
pero no puedo arriesgar mi futuro. No puedo arriesgar mi vida, porque mañana voy a llorar, voy a derramar lágrimas de sangre. Entonces la inteligencia emocional dice, ¿qué vas a hacer? Y ella nos va a recomendar, no te metas. No, pero a ver qué me hace sentir el Señor. Eso es necedad. Cuando ya voy, bueno, ¿qué me dice la inteligencia emocional? Eso es necedad, porque tenemos la palabra profética más segura del mundo. No hay nada que esté por encima de la Biblia. La Biblia es la palabra inspirada de Dios para nosotros. Por ello, cuando queramos conocer la voluntad de Dios sobre alguna decisión, lo primero es mirar qué dice la Biblia, porque esta es la prueba reina. Ante esto no hay nada más que hacer, no hay nada más que decir. Entonces el primer objetivo de Satanás es ¿dónde? La mente. El segundo objetivo de Satanás es el corazón. Decíamos que el corazón tiene que ver con ¿qué? Sentimientos o emociones. Cuando el corazón está afectado, no puede juzgar con justo juicio. Si mi corazón está afectado, no puedo juzgar con justo juicio. Eso va a influir en el sentir, porque hay una predisposición. Pongo un ejemplo. Yo voy a orar para saber si este hombre que me dice que viene de la iglesia tal, que es un hombre de Dios, pero resulta que antes de yo orar tuvimos un encontrón fuerte y no me cayó bien. Y yo entro a orar, Señor, dime si este tipo viene de parte tuya o es un enviado de Satanás. ¿Qué cree que voy a sentir? Usted es un enviado de Satanás. Porque hay una ¿qué? Predisposición. Entonces no estoy capacitado para actuar con justo juicio. Y es allí cuando el mensaje se contamina. Este vaso supongo que estaba limpio, ¿verdad? ¿Sí? El agua es limpia. Pero si yo deposito esta agua limpia, cristalina, en un vaso que está sucio, que está lleno de petróleo, querosén, límpido, lo que sea, jabón, ¿cómo va a salir el agua? Cuando la deposité, el agua estaba pura. Pero el vaso, ¿la qué? La contaminó. A veces nosotros decimos, Señor, pero tú me dijiste. Y sí puede ser que Dios nos habló. El mensaje de Dios vino puro. Pero como había una predisposición, en el momento que cayó a mi vaso, ¿qué pasó? Se contaminó el mensaje. A veces nosotros soltamos una palabra y puede ser que la palabra Dios sí estaba hablando a esa persona, pero resulta que el mensaje al llegar al vaso, que estaba sucio, que estaba contaminado, contaminó el mensaje. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado
con nuestro corazón. Por eso es que las personas que se mueven en profecía deben tener mucho cuidado con su corazón, porque el mensaje puede salir contaminado. No en vano Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros necesitamos tener nuestro corazón limpio de prejuicios, limpio de todo lo que puede contaminar el mensaje que viene de parte de Dios. Porque aunque Dios hable, el mensaje va a salir contaminado. Entonces el diablo primero va a atacar aquí, luego va a atacar acá. Mire cómo funciona esto. Lo primero no es la acción. La acción es la consecuencia de un pensamiento que tuvo efectos aquí, o que causó algunos efectos aquí, y luego entonces sí viene la acción. Lo explico. Todo en la vida comienza con un pensamiento, y ese pensamiento se transforma en un sentimiento, y ese sentimiento demanda una acción. Así es como los grandes criminales planean sus asesinatos. Pero también cualquier persona común y corriente, así es como puede obrar. Un pensamiento. Después dejo que ese pensamiento se convierta en mí en una raíz de amargura. Esa raíz de amargura en mí demanda: desquítate, véngate. Y después de eso, ¿qué viene? Entonces la acción. Nadie mata a nadie simplemente voy a matarlo. No. Llegó algo aquí y comenzó a trabajar aquí, y luego eso demanda una acción. Entonces, por eso nosotros debemos guardar nuestra mente, pero también debemos guardar nuestro corazón. Y la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque a diferencia de la mente, el corazón, dice la Biblia, es perverso. Y dice perverso más que todas las cosas, porque el corazón puede camuflar lo que está aquí. Pregunto simplemente: ¿alguna vez usted ha sentido rechazo por alguien? Y usted, no, yo no siento nada en contra suya, hermano. Mire, esas son ideas tuyas, pero yo no tengo nada en contra tuya. Y a veces uno hasta se lo cree, porque el corazón es engañoso. Nos hace sentir que no, yo estoy sano. Y eso va minando. Cuando queremos venir a ver, ya nuestro corazón está dañado. El corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso. Y Satanás lo sabe. Por eso él trae un pensamiento que luego se transforma en un sentimiento, y que luego ese sentimiento demanda una acción. Y por supuesto será una acción perversa. Toda mala acción tiene estos tres pasos. Primero pienso, luego siento y después ejecuto. Ese día malo
Ese día cuando Satanás nos declara objetivo militar, prioridad 1A, nosotros debemos estar muy pendientes, porque en esos días somos vulnerables a los pensamientos, a los sentimientos, y luego entonces viene la acción. Pablo dice, pónganse en el casco. Cierren su mente a todo pensamiento diabólico, todo pensamiento malvado. Pónganse la coraza. Ciérrenle la puerta a cualquier sentimiento de odio, de venganza, de rechazo, de dolor. Pónganse la coraza, cierren esa puerta, porque cuando ustedes dejan esa puerta abierta, esto terminará trayendo consecuencias funestas. Entonces, pónganse la coraza. Pero luego dice, pero pónganse el calzado del evangelio. Esa voluntad tiene que estar al servicio del Señor. ¿Cómo es que dice la palabra? Calzados los pies con el apresto ¿de qué? Del evangelio ¿de qué? Del evangelio ¿de qué? De la paz. Pónganse el calzado del evangelio de la paz. Que sus pies no se apresuren al mal. Que sus pies no se apresuren a destruir. Que sus pies no se apresuren a dañar. Que sus pies se apresuren a compartir el mensaje del evangelio de la paz. Quiera Dios que a partir de este momento nosotros aprendamos a discernir cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Que cuando tengamos que entender cuál es la voluntad para nuestras vidas, no olvidemos estos tres principios. Primera regla, por aquí. ¿Cuál es la primera regla? La Biblia, la palabra de Dios, la regla infalible. Por aquí, la segunda. ¿Cómo? El testimonio del Espíritu. La tercera, la inteligencia emocional. Yo siento, pero ese sentir tiene que ser regulado por esa inteligencia que Dios puso en nosotros, que es la que ordena esos sentimientos.